Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas según el uso horario en el que usted se encuentre y el momento exacto de la historia en el que usted decida darle clic a este video. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso y que la semana que comienza sea mucho más genial todavía. Antes de dar un paso más en esta catarsis de Hannah, le voy a pedir a usted que me ve, que tan atentamente, que tan bondadosamente está utilizando un poco de su preciado tiempo para ver este video. Le voy a pedir que se suscriba ahora mismo al canal si no está suscrito, que le dé like. Bueno, todavía no le dé like al video porque todavía no sabe de lo que voy a hablar. Pero cuando usted sepa de lo que le voy a hablar, si le interesa el tema y si le parece que ha sido bien expuesto, por decirlo de alguna manera, dele a la manito arriba del like y déjeme un comentario. Si usted no está de acuerdo con nada de lo que voy a decir en este video, si le parece la información más inútil que hay sobre la faz de la Tierra, también déjemelo saber en los comentarios. Todas las críticas constructivas y destructivas son bienvenidas. La cámara está como un poco rara, pero es lunes. Y los lunes se entiende cualquier cosa. Les voy a leer, ahora mismo yo decía, desde que me levanté, decía 24 de febrero, 24 de febrero. ¿Qué pasó un 24 de febrero? ¿Qué pasó un 24 de febrero? Y como desde que tenemos al amigo Google, ya no leemos ni buscamos información en otro lugar que no sea ahí, yo googleé qué pasó un 24 de febrero en Cuba. Y les voy a leer exactamente lo primero que me sale. El 24 de febrero de 1895 se reinició en Cuba la lucha contra el colonialismo español, una guerra necesaria, recuerden que así la llamamos, para la isla caribeña, cuya victoria fue arrebatada por la intervención de Estados Unidos. Y eso es lo primero que sale. Y eso primero que sale, bueno, en fin, está patrocinado por un sitio que se llama www.cubaenergia.cu. En mi vida había escuchado ese sitio. Así que les recomiendo, amigo que me ve, cuando usted googlee algo, nunca se quede con lo primero que aparece, porque ya ve, esta información es falsa. Pero bueno, sirvió para recordarme que un 24 de febrero comenzó la guerra necesaria en Cuba, que no nos fue arrebatada la conquista por la intervención de los Estados Unidos. Y hablando de Cuba, y hablando de cómo la dictadura cubana manipula todo, hoy en esta catarsis me voy a referir a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Cuba desde el 1959. Y a pesar de que es uno de los capítulos más oscuros, desgraciadamente tengo que decirle que es uno de los capítulos menos conocidos, sobre todo por unas cuantas generaciones. Creo que empezando por la mía, creo que una generación antes que la mía, ya se había perdido, ya se había diluido la historia de lo que pasó en las unidades militares de apoyo a la producción, o como yo les llamo, los campos de concentración cubanos. Hay muchos investigadores que hacen un trabajo muy estricto y comparan las razones por las que un lugar es llamado campo de concentración y esgrimen al final que la UMAP o las UMAP no deberían ser llamados campos de concentración. Para mí son campos de concentración y yo digo que son campos de concentración y afirmo que son los campos de concentración cubanos. Fueron estos campos de trabajo y reeducación entre el año 1965 y el año 1968. La mayoría de estos campos de trabajo forzado estaban ubicados en Camagüey. Pero, y aquí tengo que poner un ojo gigante, un paréntesis gigante, un asterisco gigante. Toda la información que yo le voy a dar puede ser completamente falsa. ¿Por qué? Por el secretismo total con el que ha manejado la dictadura cubana la historia de las unidades militares de apoyo a la producción. Todas las cifras, todos los datos, todo se pierde
con la extrema privacidad con la que han sido manejados los datos. Y cuando la dictadura, cuando un gobierno dictatorial, cuando una tiranía oculta cifras, oculta e intenta silenciar un proceso de su historia, todos sabemos que buenas razones no tienen. Pongámonos un poquito en contexto para los chilenos que me ven. Cuando digo chilenos, digo cualquier nacionalidad que no sean cubanas. En el 1959, el hijo de la buena madre, Fidel Castro, comienza su proceso revolucionario en Cuba. Los primeros años fueron los años más difíciles, digamos, por llamarlo de alguna manera, para ellos, porque tenían que reeducar, tenían que meterle el bichito revolucionario, el bichito comunista, tenían que enseñar a un país a callar, a dejar de pensar, a abolir cualquier sentimiento individual, personal que tuvieran para que se convirtieran en las ovejitas que siguen lo que dice el jefe, que somos hoy en el 2025, no sé cuántos años después de 1959. En el 1961, por ahí andan unas famosas palabras a los intelectuales, que es un discurso que pronunció Fidel en la clausura, creo que del Segundo Congreso de Educación y Cultura, de a que le vamos a dedicar una catarsis, pero ya en el 1961 Fidel decía una frase lapidaria que de alguna manera describe el ánimo de ese gobierno, que decía, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. En este ánimo, ya se pueden imaginar lo que estaba pasando en ese país. En el año 1965 se crean estas unidades militares de apoyo a la producción. ¿Qué era? Ya les dije, eran campos de trabajo forzado. ¿Quiénes estuvieron en la UMAP? Les voy a leer un informe. Tengo muchas notas. Espero no empezar a saltarme cosas aquí. Un catálogo de reclusos compilado por Joseph Tabás, una persona nacida en Miami, de madre cubana y padre iraní, que creo que es uno de los estudiosos que más tiempo le ha dedicado al tema de la UMAP. Apunta: universitarios ideológicamente inconformes, sacerdotes, artistas, intelectuales, hippies, marihuaneros, prisioneros políticos, funcionarios acusados de corrupción, emigrantes potenciales, campesinos reacios a la colectivización de tierras, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, abacuás y homosexuales. También se habla de lesbianas y prostitutas, aunque todo parece indicar que estaban en campos diferentes y más secretos, porque la verdad, la mayor cantidad de historias que nos han llegado hasta el presente es de hombres que estaban en la UMAP. Aquí hay algunas de las fotos que se pueden encontrar en internet. Son, como ven, casi todas son de hombres. Hay una sola foto que está en internet donde aparece una mujer que es, de hecho, una escritora. Liliana, algo parecido. Aquí está. Que es muy significativo. El pie de esta foto en internet aparece escritora cubana junto a dos homosexuales. Esta es una imagen de cómo era más o menos un albergue de las unidades militares de apoyo a la producción. Y díganme ustedes que están viendo esto, si no es lo más parecido a esas imágenes que estamos cansados de ver de los campos de concentración. Las condiciones eran, como lo ven aquí, espantosas. A ver, déjame organizarme porque tengo mucha. Este es uno de los temas que más me ha interesado a mí con respecto a la historia de Cuba, que no nos contaron, y yo particularmente me enteré de la existencia de la UMAP cuando llegué a los Estados Unidos y empecé a investigar qué había pasado en Cuba que yo no sabía. El gobierno buscaba consolidar su ideología y poder comunista.
Es decir, ya les dije quiénes estaban ahí. Eran todas personas que no estaban 100% de acuerdo con la iniciativa revolucionaria. Gente que pensaba. Estudiantes universitarios. Yo tengo una anécdota. Mi profesor de cultura en la universidad estuvo en la UMAP. Tipo sumamente inteligente, un tipo brillante. Y por supuesto, la gente que pensaba no podía estar de acuerdo con aquella revolución que ya se había empezado a torcer, porque recordemos que al principio Fidel Castro había dicho que la revolución cubana no iba a ser una revolución comunista. Y creo que fue en el 62 ya cuando Fidel Castro anuncia el carácter comunista de la revolución cubana. Entonces, la gente que pensaba, la gente que tenía dos dedos de frente, la gente que miraba un poquito más hacia adelante, ya por supuesto había empezado a decir, esto no es lo que nos dijeron que iba a ser. Toda esa gente que ya estaba pensando que aquello no era lo que le habían dicho que iba a ser y que aquello no era la cosa bonita, romántica, de no vamos a tener, ya no vamos a tener analfabetismo, vamos a tener medicina gratuita para todo el mundo, vamos a tener educación gratuita para todo el mundo, y esto es de todos y todos para uno y uno para todos. Ya la gente se empezó a dar cuenta que aquel discurso estaba mal, que algo estaba siendo mal contado y la gente empezó a pensar. Toda esa gente incómoda, toda esa gente que representaba una pequeña piedrecita en el zapato de los dictadores, fueron recluidos en estos campos. Los comités de defensa de la revolución, por sus siglas CDR, eran de alguna manera el lugar del que bebían. Los CDR eran porque, a ver, cómo se enteraba la dictadura que fulanito, el que estudiaba en la universidad, tenía ideas medio raras. Se estaba cuestionando algunas cosas que eran incuestionables para la moral revolucionaria a través de los CDR. Hacían redadas también. Hubo redadas en lugares importantes como la heladería Copelia, el cine Yara, en los teatros. Llegaba la policía con camiones o con patrullas y se llevaban a todo lo que les pareciera raro. ¿Qué era todo lo que les pareciera raro? Por imagen. Si tenías el pelo largo, si eras un hombre y tenías el pelo largo, eras hippie o eras homosexual, te llevaban. Si tenías un arete, si eras un hombre y tenías un arete, eras hippie o eras homosexual y te llevaban. Si eras un hombre y estabas peinadito al medio y estabas muy tranquilo así y tenías un crucifijo en el cuello, pues eras religioso y te llevaban. Y así sucesivamente. Se llevaban a la gente. No avisaban, no les avisaban a la familia dónde tú estabas, te montaban en un camión y ibas directamente a los campos de concentración de la UMAP en Camagüey. Ahí te vestían de verde y comenzaba este proceso de reeducación. Hay muchas personas que dicen que la intención de los campos de concentración cubanos no era matar civiles, sino era obtener mano de obra gratis. Recuerden que la palabra más importante de la dictadura cubana es gratuidad. Estaban tratando de estaban tratando de destruir un imperio y levantar otro que nunca lo lograron porque las herramientas no eran las adecuadas y necesitaban mano de obra gratis. Entonces, llevaban a todos estos muchachos a los campos a hacer trabajo agrícola. Pero no solamente era para hacer trabajo agrícola, sino que se hacía un trabajo de formación ideológica. Para empezar, te vestían de verde, te vestían de militar. Ahí estaba ya de una la formación ideológica. Los cuentos, los testimonios que hay es de que cantaban el himno, recitaban consignas y te obligaban directamente a ser revolucionario y a estar de acuerdo con el régimen revolucionario de la isla. Se estima que pasaron entre 25.000 y 35.000 cubanos por las unidades militares de apoyo a la producción. Y las unidades militares de apoyo a la producción fueron cerradas en el 68, no porque Fidel se aburriera de torturar a los cubanos, sino por la presión nacional e internacional que
que había en torno al sistema. Fíjense si eran campos de concentración, además de que vimos la barraca, además de que ya sabemos cómo la gente llegaba ahí. Incluso se habla de que habían alambradas alrededor de los albergues y tenían electricidad. Por la presión nacional e internacional le quitaban la electricidad, pero según testimonios se le quitaban a veces por la mañana y la volvían a poner por la noche. No hay un consenso claro en cuanto al número de muertes ocurridas dentro de las unidades militares de apoyo a la producción. Primero, por lo que ya les decía antes, es secreto de Estado. Y bueno, por eso es que no hay un consenso. ¿Por qué se moría la gente dentro de estos campos de concentración? Se morían del hambre, se morían debido a las torturas a las que eran sometidos, se morían por las condiciones insalubres en las que vivían, no tenían agua potable, pasaban hasta 3 y 4 días sin bañarse, y muchas de estas personas eligieron la vía del suicidio con tal de quitarse de arriba aquel horror en el que estaban viviendo. Se dicen que uno de los grupos uno de los grupos más torturados fueron precisamente los testigos de Jehová. Y me atrevería a decir, ubicándome en ese momento, situándome en aquel momento, los testigos de Jehová son una de estas personas con una fe religiosa, digamos que más fuerte. Yo tengo un recuerdo, cuando yo estaba en la secundaria, cantábamos el himno en el matutino. Y había una muchacha que no cantaba el himno. Y un día, en el medio del matutino, yo sé, 600 muchachos en un patio, le llamaron la atención directamente a ella. Y le dijeron que tenía que cantar el himno. Comenzamos de nuevo a cantar el himno y ella no lo cantó. Cuento largo, hecho corto, la muchacha fue expulsada de la escuela y después nos enteramos que era testigo de Jehová y los testigos de Jehová no saludan los símbolos patrios, quiere decir, no saludaban el escudo, no cantaban el himno. Entonces me imagino que con esta misma idiosincrasia o con esta misma manera de ver la vida les haya sido muy difícil dentro de un campo de concentración donde la idea era quitarles un chip y meterles otro. Se habla, bueno, ahora después les voy a leer exactamente lo que dice sobre los testigos de Jehová. Un informe de derechos humanos del año 1967 de la Organización de los Estados Americanos constató que más de 30,000 internos fueron obligados a trabajar gratis en granjas estatales de 10 a 12 horas diarias, de sol a sol, 7 días a la semana, mala alimentación y comida en mal estado, agua ay, Dios mío, de nuevo mi letra. Platos sucios, cuarteles congestionados, sin electricidad, letrinas, sin duchas. Los reclusos reciben el mismo trato que los presos políticos. Este artículo, esta investigación de Joseph Tabás dice que los testigos de Jehová eran golpeados, pasados por falsos fusilamientos, enterrados hasta el cuello, atados desnudos con alambre de púas, sin comida ni agua, colgados por los brazos del asta de la bandera. No les permitían ni pase, ni recibir visitas, ni correspondencia. Algunos investigadores, es decir, hay dos grupos que fueron vilmente abusados. Uno de ellos eran los religiosos, sobre todo los testigos de Jehová, y por supuesto los homosexuales. Recordemos que Fidel Castro, desde muy comenzada el desastre revolucionario, comenzó la lucha contra la homosexualidad en Cuba. Y él estaba tan enfermo y era una persona tan ignorante que se refería a esta preferencia sexual como una condición médica que se podía evitar y que se podía curar. Entonces, enviaban investigadores de la Universidad de La Habana
para estudiar la rehabilitación de homosexuales. Existe un testimonio del dramaturgo Héctor Santiago que dice, y cito, a veces te dejaban sin comida y agua durante 3 días mientras te mostraban fotos de hombres desnudos y luego te daban comida y te mostraban fotos de mujeres. Si no eras diabético, te inyectaban insulina, entrabas en shock, te orinabas, te defecabas, vomitabas. Descargas eléctricas, perdías la memoria y 2 o 3 días después no sabías quién eras. Estabas catatónico y no conseguías hablar. Estos son algunos de los testimonios de las cosas que hacían en los campos de concentración cubanas unidades militares de apoyo a la producción. Hay números, ya les digo, yo no confío en los números que hay por ahí, pero hay números que dicen que al menos 500 personas de estos entre 25 y 35,000 terminaron bajo cuidados psiquiátricos. 180 se suicidaron y 70 murieron por tortura. Yo no creo realmente que, vamos a ponerlo a la mitad, 30,000 personas fueron presas en las unidades militares de apoyo a la producción. Vamos a situarnos por un instante. Yo estoy tomando helado en Copelia y digo en alta voz, pero qué cola, en esta heladería siempre hay tremenda cola, ¿hasta cuándo va a ser esto? Estoy cansado de hacer colas en este país, que no sabemos para dónde va, y llega un policía y me apresa. Yo me defiendo y me resisto, no entiendo por qué me está apresando, intento mostrarle mi identificación, el policía me dice que no le hace falta y me meten violentamente en una patrulla. Yo no sé a dónde voy, yo no entiendo qué es lo que está pasando. De esa patrulla me llevan a un estadio lleno de guaguas, donde veo también a personas gritando, resistiéndose, nadie entiende nada, policías por todos lados, militares por todos lados. Parece una película. Pareciera que yo estoy metida en una película, pero me doy cuenta que no estoy metida en una película porque no veo las cámaras por ninguna parte. Me obligan a ponerme un uniforme militar. Me meten dentro de una guagua, yo estoy en La Habana, me llevan a Camagüey, no sé cuánto tiempo se demora una guagua de La Habana a Camagüey, no sé, 10 horas. Me sueltan en Camagüey, en una unidad militar que veo que está alambrada, que veo que tiene corriente, con unas barracas como esta, nadie me explica nada, me meten ahí como si estuviera presa, me dan el de pie al otro día a las 5 de la mañana gritándome, dame la F, dame la I, dame la D, y empiezan a gritar consignas revolucionarias y tengo que cantar el himno y no me dan desayuno y no me dan agua y me llevan a un campo de trabajo a recoger zanahoria durante toda la mañana con calor, sigo preguntando dónde estoy, por qué es esto, y mientras más pregunto, pues más me maltratan y me llevan a comer el almuerzo y si no cumplí la cantidad de zanahorias que debía haber recogido, pues me dejan sin almorzar y me obligan y me ponen un castigo y tengo que estar al sol recitando consignas hasta las 4 de la tarde, que tengo que ir de nuevo para el campo a recoger zanahorias. Todavía nadie me ha explicado qué hago ahí, me enfermo, me caigo, me hiero una pierna, no hay médicos, no me llevan a la enfermería, me acuestan a dormir en esta barraca, en una hamaca, sin permitirme bañarme. 500 personas terminaron bajo cuidados psiquiátricos. No. 180 personas se suicidaron. No lo creo. 70 personas murieron. No lo creo. Unidades militares de apoyo a la producción, uno de los capítulos más oscuros de la dictadura cubana y por supuesto uno de los capítulos menos divulgados, de los que menos se habla. Tenemos muchísimo todavía que conocer, tenemos muchísimo todavía que investigar. Lilo Vilaplana en estos momentos está haciendo su investigación para hacer una película sobre la JUMAP. Me parece muy bien, exhorto a todas las personas que tengan información, a todas las personas que tengan testimonios, a todas las personas que hayan vivido o que hayan conocido, que tengan familiares que estuvieron en estas unidades militares de apoyo a la producción, que se pongan en contacto con Lilo para que la película logre ser lo más
fehaciente, lo más real posible, porque se lo debemos a la historia de Cuba, se lo debemos a todas las personas que no conocen que existió este capítulo horrendo y se lo debemos a todos los que estuvieron un día en estos campos de concentración. Hay muchísimos artistas, muchísimos intelectuales, por supuesto, que estuvieron ahí, entre ellos Pablo Milanés. Hay un documental que se hizo poco tiempo antes de que muriera, donde Pablo habla de su experiencia en los campos de concentración cubanos. Y voy a terminar con con un fragmento, con algunos fragmentos de este documental que se llama Conducta Impropia, que lo pueden encontrar en YouTube, donde algunos de los intelectuales que estuvieron presos en la JUMAP cuentan sus experiencias. Los quiero muchísimo, espero que en estos 25 minutos hayan podido darles una pasadita a lo que fueron las unidades militares de apoyo a la producción, pero sobre todo, como siempre les digo, lo único que yo pretendo con estas catarsis es que usted se quede con el interés de investigar más sobre el tema. No pretendo dar cátedra, no soy investigadora, no soy la persona que más sabe absolutamente nada, solamente lo único que pretendo es eso, que usted diga, ay, ¿qué cosa era esto? Y al menos googlee y a partir de ahora conozca algo más sobre la historia horrenda de la dictadura cubana. Los dejo con este fragmento del documental Conducta Impropia, que lo pueden encontrar en YouTube. Nos vemos mañana y que tengan una excelente semana. De unidades militares de ayuda a la producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado de servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué el problema de eso? Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas. Luego hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad, a veces de día y de noche la ponían. O sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba en la entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Y estamos en la cola a la entrada del restaurante cuando llegó una perseguidora de la seguridad del Estado y nos obligó a montar en el carro. Fuimos a enseñarles la identificación nuestra y dijeron que eso no importaba, que teníamos que acompañarlos. Entonces, de ahí nos llevaron a cuadra y media, que estaba el Hotel Capri, y cuando llegamos allí nos encontramos que tal parecía la filmación de una película, porque estaba todo lleno de grandes reflectores y decenas de guardias en las aceras, en fila, y deteniendo a la gente. Muchas personas fueron detenidas en forma bastante violenta, ¿no? Con llaves y con golpes a los que se resistían. Muchas otras gente corrieron y pudieron escapar. Entonces, de allí nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano, que serían como 10 o 12 ómnibus, calculo yo, y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a la seguridad del Estado. Se nos había clasificado en 3 grupos. Uno de los grupos era hippies, es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían
que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etcétera. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida que ahí podía caer cualquiera. Realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos, que era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento, o sea, tenías que rendir una cantidad determinada, y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista, por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario, que aquello daba risa, porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Konstantinov, que es una cosa horrorosa. O sea, que en ese manual que de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista. Desde Helio hasta Platón es fascista. También los sistemas, eso de alfabetización era igual, con ejemplo, M de marxismo, R de Raúl, C de Castro, etcétera. Así, ese era el tipo de adoctrinamiento. O sea, que ya iban adoctrinando a la gente realmente con un lenguaje muy elemental, como un catecismo. Bueno, ha sido un fragmentico muy corto de este documental que es espectacular. Se los recomiendo a todos para que cuando usted esté teniendo una conversación con alguien que le diga que la revolución es maravillosa, que la revolución nos sacó a nosotros de la miseria y del dolor, que la revolución nos hizo las personas que somos ahora, los profesionales que somos ahora, usted tenga el conocimiento para rebatir ese pensamiento que está muy generalizado. Aunque no lo creas, todavía hay mucha gente que piensa eso. Ha sido todo por hoy. Ahora sí, nos vemos mañana en otra catarsis de Hanna. End recording.